más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. Todo se le multiplicó y todo le prosperó de un momento a otro cuando José empezó a poner sus manos en sus negocios. Y sabe, eso me recuerda la palabra que se encuentra en 2 de Samuel 6:11, que dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Significa que la presencia de Dios llegó a la casa de un hombre llamado Obed-edom, y dice que él bendijo la casa de Obed-edom y todo lo que éste tenía. Él bendijo su casa y todo lo que tenía a causa de la presencia de Dios en ese lugar. Y a causa de la presencia de Dios en la vida de José, José era un hombre cuyas manos todo lo que tomaba en ella prosperaban. Lo mismo Dios hará contigo si haces del Espíritu Santo tu amigo, si haces del Espíritu Santo la persona que amas, que anhelas y deseas más que cualquier otra cosa en el mundo. Cuando el Espíritu Santo es la persona amada y deseada para un ser humano, la gracia de Dios viene sobre esa persona. El poder del Espíritu se manifiesta en esa persona. Cosas que nunca antes has visto verás. Situaciones que no tenían solución hallarán solución a través de ti, porque el Espíritu Santo te dará la capacidad y habilidad para poder transformar toda situación de mal en bien. El Espíritu Santo te generará esa habilidad para poder prosperar, bendecir, multiplicar todo lugar que pise la planta de tus pies y todo lo que toques con tus manos. Ahora, entonces vemos que otra característica de lo que Dios hizo en José era que Dios lo había hecho de una hermosa presencia y le dio una belleza especial, y su gracia se reflejaba en su rostro. Así que José no era solamente un simple hombre de hermoso parecer físico, sino que la gracia de Dios lo hacía hermoseado, lo hermoseaba. La gracia de Dios hermosea. La gracia de Dios le da un toque especial al rostro, a la vida del ser humano, a las palabras, a la forma de expresarse del ser humano. La gracia de Dios en José lo hacía una persona de mejor presencia que los demás. Ahora, lo que vemos es que lo que se estaba viviendo en la casa de Potifar era las manifestaciones de las bendiciones de Dios a través de una persona que, a pesar que estaba haciendo o viviendo un proceso de sanidad interior, Dios estaba con él. Y creo que José estaba satisfecho por lo que había logrado hasta ese momento y ya se sentía cómodo en la casa de Potifar y se sentía realizado, se sentía una persona importante, porque después de Potifar él era quien tenía la autoridad y él era el que administraba, él era el que decía que comerían, él era el que decía que harían con los animales, donde pastaban, él era el que compraba todo lo que se necesitaba en casa, él era el que estaba pendiente de todo. Así que se sentía importante en casa de Potifar, se sentía cómodo, empezó de pronto a acomodarse, a sentirse bien, a decir: bueno, si esto era lo que Dios tenía para mí, magnífico, me siento bien en este lugar, me siento cómodo, mi amo me aprecia, me tiene total confianza, me encuentro en un lugar donde nunca pensé estar y en una posición donde jamás creerí que llegaría a causa de todo lo que a mí había pasado en los últimos años en mi vida. Pero Dios dijo: no te quedarás en ese lugar, tienes que seguir, tienes que avanzar. Así que Dios entonces prepara otra situación también un poco dura para José, para que José pueda salir de casa de Potifar, porque no era allí donde Dios quería tenerlo, no era ese lugar, el lugar que Dios había provisto para José. Ese era un lugar temporal, como hay lugares temporales en nuestra vida. De pronto tú has llorado demasiado por ese
puesto que perdiste, por ese empleo que perdiste, pero tal vez era estacionario, tal vez era algo que era transitorio para tu vida, porque Dios quiere ponerte en un mejor lugar que en el que estabas anteriormente. Y sabe, era lo que José no había entendido. José creía que hasta allí había llegado y que esa era la plenitud de las bendiciones de Dios y que eso era lo que Dios tenía para él. Pero en realidad Dios tenía otros planes para José y estaba a punto de ser revelado ese plan de Dios en la vida de José. Así que acontece algo en Génesis 39:7, porque vea, se repite la historia en la vida de José. Alguien más busca causar daño a su vida. Y no sé cuántas veces tú has repetido la misma historia de personas que te hacen daño, de personas que te causan dolor, de personas que te causan tristeza, de personas que te hacen heridas profundas en tu alma repetitivas veces. Y sabes, es Dios tratando contigo, es Dios operando en medio de ti. Y Génesis 39:7 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo, es decir, que la mujer de Potifar, amo de José, puso sus ojos en José. Y vemos que la mujer de su amo le dice: duerme conmigo, hablando ella a José cada día, y José no escuchándole él para acostarse al lado de ella, ni para estar con ella. Y entonces ella, al ver que José no le presta atención y la desprecia, porque José entendió algo muy importante. José dijo: prefiero la bendición de Dios que perder mi bendición en ese rato de placer sensual y físico que no traerá nada bueno a mi vida. Y cuando la tentación llegó a José, José hizo lo que muy pocas veces nosotros los seres humanos hacemos. Y esta mujer llegó a su habitación y se desnudó delante de José. Así que José simplemente salió corriendo, huyendo, y dejó su ropa tirada en la habitación. Y cuando viene la tentación, lo que debemos es huir. No te pongas a enfrentar la tentación, no te pongas a tratar de reprender la tentación. Huye de la tentación. Y es lo que nosotros no hacemos. Jugamos con la tentación, caemos en la tentación, nos dejamos vencer por la tentación porque no huimos. Y Dios dice: huye de esa mujer que se te está lanzando, huye de esa mujer que te está provocando, huye de esa mujer extraña que quiere destruir tu hogar, huye de esa mujer que quiere de pronto envolverte en su seducción. Huye como huyó José. Muchas veces no alcanzamos a huir y caemos, pero el Señor, aquel que hoy de pronto está viviendo esta experiencia, Dios te dice: huye, huye como huyó José de esa situación. Así que esta mujer planeó algo, y cuando llegó su esposo empezó a gritar y le dijo: este José al cual tú trajiste a nuestra casa quería violarme. Y dice la palabra que en el versículo 19: y sucedió que cuando Potifar oyó de José las palabras de su mujer, que su mujer le había dicho, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió en ira y tomó Potifar a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Y vea, ahora José está en una cárcel acusado de violación y con una reputación completamente destruida y su integridad puesta en duda. Y vemos que esa segunda prueba en la vida de José proviene de personas externas a su núcleo familiar. Él ahora tenía un nombre y una reputación por el suelo. Ahora, José no solamente estaba herido emocionalmente por sus hermanos, ahora viene una herida que se añade más a la herida que él tenía, y es la herida del falso testimonio. Es la herida de la acusación. Y esta mujer lo acusó de algo que él no había hecho. Y cuántas veces Satanás nos acusa a través de personas de cosas que no hemos hecho, y dañan nuestro nombre, y dañan nuestra reputación, y dañan
aparentemente nuestro presente y quieren dañar nuestro futuro, pero todo estaba bajo el control de Dios. Y pienso que lo primero que José empezó a imaginarse en su mente es: ahora, ¿quién volverá a confiar en mí? Y me pregunto, ¿cuánto José cerraría sus ojos y diría: mis hermanos me vendieron como esclavo, mi amo me metió en la cárcel por una acusación por algo que yo no cometí? ¿Quién podrá confiar en mí nuevamente? ¿Cómo puede este hombre salir de esa prisión, de esa falsa acusación, y más por la esposa de un hombre tan poderoso y tan importante como lo era Potifar? ¿Cómo podía José salir de ese lugar? No había forma, porque la acusación era de personas prominentes e importantes del gobierno de Egipto. Así que no había forma de él salir de la cárcel. También dice la palabra, ¿verdad?, que José tal vez pensaba dónde quedaban esos sueños, que él sería un hombre grande, importante sobre la tierra. Ahora estaba en una prisión. El hombre que soñó que todos se postraban delante de él, ahora estaba reducido a una celda oscura, fría. De pronto allí se encontraba José entumido en un rincón de esa celda. ¿Y cómo podía José pensar que le esperaba un buen futuro bajo esas circunstancias? ¿Cómo podía José pensar que le esperaba un buen futuro bajo esa circunstancia? Era demasiado difícil. Pero a pesar de todas esas cosas, mis queridos amigos, Dios seguía del lado de José. Dios seguía apoyando a José. No lo había abandonado, no lo había dejado solo. Él estaba direccionando cada paso que daba en su vida. Él lo exponía a esas situaciones más denigrantes para el ser humano. Le causaba heridas dolorosas, no solo porque lo que le hicieron sus hermanos, también por lo que él pensó que ya tenía una vida estable en la casa de Potifar, y mire, ahora termina en una prisión. Y el Señor empezó a cambiar sus planes, sus pensamientos y el direccionamiento de su futuro. Y creo en el nombre de Jesús que el Señor empezará a cambiar el direccionamiento del futuro de muchas personas que me están viendo en estos momentos. Dios va a cambiar el direccionamiento de tu futuro. Tu futuro no va a ser en una celda oscura de odio, de resentimiento, de amargura, de dolor, de enfermedad, de pobreza, de miseria, de ruina. Dios va a direccionar tu futuro. Dios va a traer a tu vida un nuevo plan. Un nuevo plan se va a desatar sobre tu vida en esta hora. Un nuevo propósito. Un nuevo propósito. Un nuevo propósito es desatado sobre tu vida en esta hora por el poder del nombre de Jesús. Ahora vemos que en Génesis 39:21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y vea, creo que José tenía algo especial. José dejó de estar arrumado allá en el rincón de la cárcel, y ahora Dios extiende su mano de misericordia nuevamente y le dio gracia ante los ojos del carcelero. Y el jefe de la cárcel, dice, entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahora vemos que nuevamente Dios se manifiesta a José con su gracia. El Espíritu Santo dice que empezó a darle gracia ante los ojos del carcelero, y así como Potifar puso todo en manos de José, así el jefe de la cárcel puso todo en manos de José. A ese carcelero no le importó la acusación contra José, porque Dios no le dio crédito ni importancia a las palabras de esa mujer, y eso mismo puso en el corazón del jefe de la cárcel. Y asimismo Dios no le dará crédito a todo lo que dicen de ti. Dios no le da crédito a
toda acusación que hablan contra ti. Dios no le da crédito a todas aquellas cosas que dicen, que hablan, que manifiestan de tu vida, de tu intimidad, de tu personalidad. Y Dios pondrá en el corazón de esas personas la gracia para que tampoco crean lo que se dice de ti, lo que hablan de ti, las infamias que bocas malvadas y perversas, acusaciones que salen como veneno de aspid, veneno de serpiente, de boca de personas que quieren hacer daño. Dice la palabra de que este hombre no dio crédito a las palabras de la mujer de Potifar y puso a José como segundo al mando en la cárcel. Así que José empezó a hacer las mismas funciones que hacía en la casa de Potifar, ahora en un escenario muy diferente. Ahora era la cárcel, pero la gracia de Dios estaba sobre José. Ahora se convirtió en la mano derecha de este hombre y todo lo que José hacía en ese lugar era prosperado. Ahora, en medio de esa prueba que José estaba atravesando, José siendo herido por sus hermanos, por sus personas más allegadas, Dios le dio dones a José en medio de su dolor. ¿Sabe? Yo creo que cuando Dios, o más bien, yo creo que cuando un ser humano se siente traicionado, solo, abandonado, es el momento más propicio para conocer la bondad, el amor y la gracia de Dios sobre su vida. Mientras estamos rodeados de personas que aparentemente nos aman, nos refugiamos en el amor humano y lo damos todo por ese amor humano. Y, ¿sabes? Le dedicamos tiempo a esa persona que amamos, le dedicamos tiempo a esa persona que creemos que va a estar con nosotros para siempre y por siempre, y que siempre recibiremos recíprocamente ese amor. Pero cuando esa persona que amamos nos abandona, nos falla, nos hiere, y sabe, es allí como cuando uno está en una cuerda y le quitan la cuerda y no sabe de dónde agarrarse. Es igualmente cuando una persona les es quitada, esa persona en la cual se apoyaba emocionalmente, físicamente, sentimentalmente. Y es allí donde esas personas que sienten ese vacío profundo, esas noches oscuras, largas, de tanto pensar en la traición, en el dolor, en la herida, es allí donde empiezan a depositar su confianza en Dios. Empiezan a conocer a Dios porque ya no tienen un amor humano que les ofrezca amor, sino que dependen del amor del Padre, dependen de lo que Dios les pueda dar, dependen de lo que Dios les pueda amar. Y fue allí donde José encontró la gracia de Dios y Dios lo llenó de esos dones maravillosos en su vida, porque cuando José se sintió solo, herido, abandonado, se refugió en el Señor. José no corrió tras la droga. José no corrió a meterse en un bar, en un prostíbulo, a degenerarse, a embriagarse, a drogarse. No se refugió en un televisor viendo pornografía. No se refugió de pronto en otros vicios y en otros estados deplorables de la vida. No, él se refugió en el Señor. Cuando él fue herido, se refugió en el Señor. Y ese refugio en el Señor fue lo que permitió que Dios desatara sobre la vida de José grandes dones, grandes talentos y habilidades. No solamente en el área administrativa. Dios ahora le entrega a José un don espiritual. Y Dios le entrega a José el don de la revelación en sueños y la interpretación de los sueños. Entonces, a veces pensamos que en la prueba lo único que encontramos es dolor por lo que estamos viviendo, incertidumbre
porque no sabemos el desenlace de la historia y no sabemos cómo terminará la historia de nuestra vida. Y desánimo porque no vemos a Dios hacer algo para sacarnos del lugar donde nos encontramos. Y temor ante todo porque no tenemos la menor idea de cuánto durará esa situación en nuestra vida. Sin embargo, José se refugió en Dios. Y ese refugio en la presencia de Dios fue lo que extraordinariamente convirtió a José en un hombre extraordinario, en un hombre exitoso, en un hombre que era próspero en todo lo que hacía y que todo lo que emprendía tenía éxito. Ahora, Génesis 48, allí está José en la cárcel y había un hombre, dos hombres, un panadero y el copero del rey. Y dice la palabra que ellos tuvieron un sueño. Y dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces José les dijo, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Y le dijo José, esta es su interpretación. Es decir, que Dios le reveló a José la interpretación de los sueños de estas personas. Y fue allí donde el Espíritu Santo operó en la vida de José con un don sobrenatural, que José discernía y entendía los sueños de las personas. Es decir, esos sueños que son enigmáticos, y usted puede ver que eran sueños enigmáticos que no parecían tener lógica ni razonamiento humano. Y dice, yo tenía una canasta de pan puesta en mi cabeza con toda clase de panes, y vinieron los pájaros del campo y se comían los panes sobre mi cabeza. Y entonces José le dijo al panadero, bueno, el sueño significa que en 3 días te cortarán la cabeza, porque esas aves se comerán tu cuerpo, así como las aves se comían el pan que estaba sobre la cesta de tu cabeza.